Listo. El tema del vertedero se une usualmente con lo que son orificios y con puertas, ¿ya? Porque básicamente como que actuaran de la misma forma. ¿Ya? Los vertederos son ciertas estructuras que nos pueden servir para poder aforar o llegar a conseguir el caudal de un cierto embalse. En la fotografía pueden observar ustedes un ejemplo de un vertedero triangular. Si acaso los vamos a ver igual, los vertederos tienen tipos de secciones. Entonces, muy a tomar en cuenta, los vertederos pueden ser, si ustedes le colocan vertedero en Google, les van si solo colocan vertederos, les va a aparecer usualmente un vertedero de basura, ¿no? Que también es parte de la ingeniería civil hacer ese diseño. Pero para específicamente que encuentren este tipo de estructura hidráulica, tendrían que poner vertedero hidráulico o aliviadero. Entonces, este tipo de estructura hidráulica nos está destinada para su construcción para permitir el pase libre o controlado del agua en escurrimiento superficial. Entonces, este aliviadero o vertedero hidráulico es exclusiva para el desagüe y no para la medición. Sin embargo, se puede hacer ciertos aforadores. Ya se puede aforar el caudal con un vertedero, pero exclusivamente se utiliza para poder desaguar un embalse. Existen distintos tipos de vertederos, pueden ser según su forma y su uso, que se utilicen estos mismos, a veces de forma controlada y otras veces como medida de seguridad en caso de tormentas en presas. Entonces, normalmente, como les indicaba, consiste en una pared transversal a un canal que contiene una sección de medición. Esta pared mantiene el nivel del agua corriente aguas arriba y el caudal o volumen de descarga se obtiene midiendo la altura de descarga antes del vertedero. Entonces, un vertedero en funcionamiento actúa como lo pueden observar en la figura, en la cual podemos observar que actúa como aliviando el embalse, ¿no? Dirigiendo las aguas hacia otro lugar. Y en esta parte de donde ven como un tipo reglita es como que ahí se hace el aforo o medir la altura de descarga. Vamos a ver ahorita sus partes del vertedero. Entonces, los vertederos son utilizados satisfactoriamente para la medición del caudal en pequeños cursos de agua o conductos libres, para poder controlar el flujo en galerías o canales, para la cual su estudio es de mayor o de gran importancia. Aquí podemos ver las partes de un vertedero tanto en corte como en perfil. En corte podemos observar que tienen dos paredes. Un tipo de vertedero es que tenga estas dos paredes laterales que se le denominan contracciones. ¿Ya? Esas dos paredes se denominan contracciones, inclusive la pared del fondo también se lo denomina contracción. Entonces hay vertederos con contracción y vertederos sin contracción en un canal, en una sección de canal. Y este ancho por donde pasa ese flujo, esa descarga, se la denomina cresta. Aquí podemos ver, se la denomina cresta. Y esta sería nuestra altura máxima de descarga del vertedero. Acá podemos ver el punto para medir la altura de descarga y la mínima altura de la cresta, o sea, donde tiene que estar ubicada, es 2/3 de h o un pie. Y eso se debe medir a 4 veces la altura. O sea, el punto donde tenemos que hacer la medición es 4 veces la altura. Por lo tanto, acá tenemos ya su ventilación, pared de la cámara, piso del canal, ¿no? Esas son las partes de un vertedero.
Acá podemos ver ya una vista más isométrica de lo que es el vertedero. Esta sería nuestra altura de descarga. El punto donde se tiene que hacer esa medición es a una distancia de 4 veces la altura. Acá tenemos L como longitud de la cresta. H, altura sobre el vertedero del chorro de la cresta, y L, longitud de la cresta del vertedero. Y D es la distancia donde se realiza la lectura de descarga para poder hacer el aforo. Esta es la denominación de cada una de las partes del vertedero. Cresta, L, borde horizontal, llamado también en algunos casos se los llama umbral. Contracciones los constituyen los bordes laterales y o caras verticales. La carga H es la altura alcanzada por el agua a partir de la cresta del vertedero. Esta lámina es debido a la depresión de la lámina, la carga H debe ser medida aguas arriba, igual o superior a 4 veces H. Y ancho B sería el ancho del canal del vertedero, o sea, el ancho del canal por donde está. Si es que es sin contracciones, L va a ser igual a B. Si es con contracciones, entonces en ese sentido el ancho de la cresta L será menor al ancho de la base del vertedero o del canal. Aquí podemos ver, en este caso, por ejemplo, el canal es un canal sin contracciones, por eso es que L, el ancho de la cresta, es el mismo que el ancho del canal. La clasificación de los vertederos se clasifican en 4 según su forma, su altura relativa de la cresta, el espesor de la pared y la longitud de la cresta. Según su forma pueden ser, igual que las secciones de canales, rectangulares, trapezoidales, triangulares, y también pueden ser secciones combinadas. Según la altura relativa de la cresta, de esta parte de aquí, pueden ser vertederos completos o libres, con descarga libre, como está actualmente en la figura, o incompletos o ahogados, en los cuales hay otra estructura que es un depósito de mayor altura, entonces esto va descargando como si estuviera ahogado. De acuerdo al espesor de la pared, pueden ser espesores de pared delgada, biseladas o placas, y pueden ser vertederos de pared gruesa, con un espesor mayor a 0,66 veces la altura H. Y de acuerdo a la longitud de la cresta, como les indicaba, pueden ser sin contracciones laterales, en la cual la longitud es igual a la base del canal, o vertederos con contracciones, en la cual la longitud de la cresta es menor a la base del canal. Y aquí podemos ver algunos de los tipos de acuerdo a los incisos que les había comentado. Acá tenemos rectangular, trapezoidal, semiparabólico, combinado, trapecial, circular. Aquí podemos ver distintos tipos de vertederos, tipo cimacio, no me acuerdo qué es este, y de acuerdo a su forma, ¿no? Fíjense que es un vertedero rectangular, combinado, etc. Según la altura relativa de la cresta, habíamos dicho que según eso iban a ser completos o incompletos o libres y ahogados. Este sería un flujo libre y este sería un flujo ahogado o un tipo ahogado. ¿Ya? En el ahogado no se nota esa caída libre que tiene el flujo que se vierte en el vertedero. Según el espesor de la pared, pueden ser pared delgada y pueden tener inclusive una inclinación, o pueden ser de pared gruesa. ¿Ya? Este tipo de vertederos. Y según la longitud de la cresta, como les decía, sin contracciones, L es igual a B. Con contracciones, L es menor a B. Pueden ser trapezoidal con contracción. Y acá es un vertedero combinado, o sea, dos vertederos en una sola sección del canal, por lo tanto se tiene contracciones. Para lo que es vertedero se siguen unas fórmulas empíricas, tanto en vertederos, orificios y compuertas se siguen fórmulas empíricas, ¿no? Como todo lo que hemos visto en canales. Entonces los vertederos de aforo me miden el caudal de líquidos en canales cubiertos, corrientemente generalmente agua.
un cierto número de fórmulas empíricas. En la literatura todas ellas tienen sus limitaciones. Entonces hay distintas fórmulas para distintos tipos de canal o de vertedero. Tenemos los vertederos rectangulares. Esta sería la ecuación para un vertedero rectangular. Está el caudal. Está un coeficiente de descarga, ¿no?, que varía entre 0,55 a 0,65 usualmente. En promedio se utiliza generalmente 0,60 como coeficiente de descarga. ¿Ya? Si es que no le dieran el dato de aló, van a disculpar, se me cayó el internet. Voy a seguir con la presentación. ¿Hasta el momento tienen alguna consulta?
Nuevamente. Estaba con un internet de Tigo, pero no sé, se para cortando. Entonces les explicaba, la sección trapezoidal del vertedero puede tomar estas siguientes consideraciones o dimensiones, ¿ya? Y su ecuación para poder calcular o aforar el caudal sería 1.86 por la altura elevada a 3 medios. Y así también tenemos para los vertederos circulares, de sección circular, en función del diámetro tenemos una relación altura sobre diámetro. Entonces depende de esa relación para poder encontrar el ángulo θ. Entonces vamos a ver algunos, bueno, estos serían como ejercicios propuestos. Ahorita vamos a ver un ejemplo para el cálculo de vertederos. Ya, vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a ver estos ejemplitos. En este caso, vamos a ver de una compuerta. Fíjense que usualmente siempre, casi siempre en este caso vamos a hacer de resalto hidráulico, el ejemplo. Fíjense que casi usualmente, no es casi siempre, se produce el fenómeno del resalto hidráulico cuando se puede, si no es por una caída, un cambio de elevación del flujo, se puede producir un resalto hidráulico al abrir una compuerta, ¿ya? Considerando este desagüe. Entonces eso es lo que podemos observar aquí. Considerar un desagüe bajo la compuerta. Tengo Y1, que sería la altura antes de la compuerta del depósito, 12.5 metros. Y me dice que se desprecian todas las pérdidas salvo la disipación en el resalto. O sea, cuánto es lo que se va a disipar la energía en esta longitud entre Y2 y Y3. Por eso es que me pide calcular Y2 sería antes del resalto y Y3 que sería después del resalto. Y el porcentaje de disipación, cuánto se disipa de energía. De datos, aparte de darme el valor de Y1, que es el tirante o la altura del depósito antes de la compuerta, me da la velocidad en ese punto de 2 metros sobre segundo. Vamos a ver cómo podemos resolver el ejercicio.
Entonces, tengo y sub 1 igual a 12.5 metros y la velocidad 1 igual a 2 metros. El resalto se produce desde el punto 2 hasta el punto 3. Entonces, esa longitud sería una longitud del resalto. Si estamos hablando de disipación de energía, porque me dice porcentaje de disipación, entonces voy a primero anotar la ecuación de energía. La ecuación de energía específica es igual a Y más caudal al cuadrado, caudal por unidad de ancho, sobre 2 la gravedad por el tirante al cuadrado. Por lo tanto, la energía 1 será igual a Y más el caudal, en este caso el caudal por unidad de ancho al cuadrado sobre 2G. Aquí estamos ya reemplazando el caudal por unidad de ancho por la variable Y, ¿no? Estamos haciendo una reducción de la ecuación. Entonces, el tirante Y, que en este caso sería Y sub 1, es 12.5, y en este caso, la velocidad, estoy reemplazando caudal por unidad de ancho en términos de velocidad. La velocidad sería 2 elevado al cuadrado sobre 2 por 9.8, que es la gravedad. Entonces, el caudal por unidad de ancho lo estoy reemplazando en términos de velocidad. ¿No? Sabemos que el caudal por unidad de ancho es igual al caudal dividido entre el ancho del canal. Por lo tanto, sería dividido entre 1, suponiendo que es 1 metro el ancho. Y si lo queremos poner en velocidad, entonces la ecuación de energía me va a salir de esta forma, ¿no? Por lo tanto, la energía 1 me va a dar un valor de 12.7. Esto ya lo hemos, con sus anteriores compañeros, lo hemos determinado que es el valor. Y tengo que ver ahora la energía en el punto 2. ¿Por qué estoy calculando energías en base primero a energías? Porque me pide poder determinar la disipación de esta energía, por eso. Ya, la energía 2 va a ser la misma que la energía 1. O sea, la energía en el punto 1 va a ser igual que la energía en el punto 2, ¿no? Igual en el punto 3. Entonces, si es la misma, voy a tomar en cuenta que la energía en el punto 2 es 12.7. Por lo tanto, por continuidad, en el punto 1 va a ser igual en el punto 2. Caudal en el punto 1 será igual en el punto 2. Por lo tanto, velocidad 1 por área 1 será igual a velocidad 2 por área 2, de la cual voy a sacar dos ecuaciones. Una ecuación en la que me va a dar que la velocidad 1, 2 por 12.5, y sub 1, igual a velocidad 2 por y sub 2. Y la segunda ecuación va a ser igual que la energía. La energía 2, que es 12.7, será igual a y sub 2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2g. La misma ecuación de energía. Para poder solucionar el sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, obteniendo el valor de y sub 2, 1,7, y el valor de la velocidad 2, 14.71. Una vez que ya tengo el valor de b sub 1, y sub 1, b sub 2, y sub 2, recién voy a empezar a utilizar la ecuación del resalto hidráulico para poder calcular y sub 3. No sin antes de entrar a lo que es resalto, a la ecuación general del resalto hidráulico para sección rectangular, tengo que calcular el número de flow en este punto. Ya, no se confundan si en los anteriores ejercicios hemos puesto flow 1, y sub 1, ¿no? En este caso, nuestro punto 1 o antes del resalto sería y sub 2 y nuestro punto después del resalto y sub 3. Por lo tanto, el número de flow en el punto antes del resalto, en el punto 2, será igual a la velocidad 2 sobre la raíz cuadrada de la gravedad por el tirante en el punto 2,
me va dándome un valor de 3.6. Si el valor del número de Freud es 3.6, por lo tanto es mayor a 1, estamos hablando de un régimen supercrítico. Por lo tanto, mi régimen conocido es un régimen supercrítico y el que no conozco va a ser un régimen subcrítico para que se produzca el resalto. Entonces, de esa forma puedo saber qué ecuación utilizar. Por lo tanto, y sub 3 va a ser igual a 1 medio, raíz cuadrada de 1 más 8, el número de Freud elevado al cuadrado en el punto 2, menos 1 por el y en el punto 2. Calculando me da un valor del número del tirante 3, que es después del resalto, de 7.85 metros. Si yo verifico el número de Freud en el punto de y sub 3 con y sub 3, me da un valor o me tiene que dar un valor menor a 1. Por lo tanto, para que se cumpla el resalto hidráulico en esa zona, y sub 2 con régimen supercrítico y y sub 3, valor número de Freud menos 1, régimen subcrítico. Vamos a seguir con continuidad. Hemos dicho que el punto 1 es igual al punto 2 e igual al punto 3, por lo tanto, y sub 1, que son los dos valores conocidos, y sub 1 y b sub 1, va a ser igual a y sub 3 por velocidad 3, ¿ya? Por continuidad. La energía en el punto 3 será igual a y sub 3 más la velocidad 3 al cuadrado sobre 2g. Con continuidad, como ya tengo los dos valores de B1 y Y1, también tengo el valor de Y sub 3, podré calcular el valor de la velocidad 3 de 3.18 metros sobre segundo. Con ese valor recién puedo utilizar la ecuación de energía en el punto 3, Y sub 3, 7.85, más B sub 3, 3.18 al cuadrado, sobre 2 por 9 por 2 por 9.8, dándome un valor de 8.37 metros. Con el cálculo de las tres energías, energía 1, energía 2 y energía 3, si me pide calcular el porcentaje de disipación en el resalto, o sea, porque me dice se desprecian todas las pérdidas salvo la disipación en el resalto, por lo tanto tengo que tomar en cuenta el Y sub 2 y Y sub 3. Obviamente sabemos que Y sub 2 es igual que, la energía en el punto 2 es igual a la energía en el punto 3. Pero si se fijan, la energía en la energía 2, y si se fijan, la energía en el punto 3 va a variar. Por lo tanto, tenemos que la energía en el punto 1 y 2 es de 12.7, menos la energía en el punto 3 es de 8.37 metros, dándonos una diferencia de 4.33 metros, que sería la energía disipada. La energía que no se pierde, sino que se transforma para bajar del régimen supercrítico al régimen subcrítico. Sacando un porcentaje de la relación, podemos tener que el porcentaje de energía disipada es de 34.1%. ¿Ya? Eso es lo que hemos podido obtener del resultado del ejercicio. Los datos de entrada son el punto 1 antes de la compuerta y lo que necesito encontrar es antes del resalto para luego encontrar después del resalto. Hemos dicho que la energía en el punto 1 es la misma que en el punto 2 y como esta pérdida no se toma en cuenta, se va a tomar en cuenta la pérdida que exista o disipación de energía que existe en el resalto. Calculo la diferencia de energías entre el punto 2 y el punto 3 y ese es el porcentaje que me da, 34.1. No sé si tienen alguna consulta. Inge, disculpe, ¿por qué el punto 1 y 2 tienen la misma energía?
Porque me está diciendo en el ejercicio que desprecie las pérdidas en el embalse o en el desagüe. Considere el desagüe bajo la compuerta según la figura. Y se desprecian todas las pérdidas en el sistema, salvo en la disipación del resalto. Por eso es que yo mantengo que la energía en el punto 1 va a ser igual que la energía en el punto 2. O sea, no hay un cambio. No, estoy asumiendo de que no hay pérdida. Solo en el resalto, entonces, solo en este ejercicio. Solo en este ejercicio. Por lo que me dice que desprecia las pérdidas existentes en el sistema, salvo en el resalto. Salvo la disipación en el resalto. Bien. ¿Ya? Porque podríamos, este depósito de agua es estático. Al abrir la compuerta, aquí es donde se va a producir cierta energía, ¿no? Entonces sí puede haber una variación, pero el ejercicio me dice que desprecie esa pérdida, esa variación, para centrarme en la disipación que existe en el resalto. Pero si no fuera el caso, sí tendría que determinar que en el punto 2 me tendría que salir otro valor. Si no, despreciaría eso como Bernoulli por los dos tipos de alturas que existen. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué tal lo ven en el ejercicio como para el examen? ¿Bonito, no? Ahorita vamos a ver dos ejercicios que son como para examen. Este otrito para poder de flujo crítico y energía específica. En este canal de riego, que me dice que es de forma trapezoidal, circula 1500 litros sobre segundo. Ya, forma trapezoidal y 1500 litros sobre segundo. Me dice que el ancho del canal es 4.5 metros y el talud es 1,1, talud de la pared. Y me pide determinar la energía específica y el tipo de régimen. Ya sabemos, para el tipo de régimen necesito el número de Frost. Si se presenta en cada profundidad para las siguientes profundidades que este tipo de canal presenta en tiempo de verano, que es 0,5, 1 y 1.5. Quiere decir que es como que tuviera tres incisos, ¿no? Inciso A para Y igual a 0.5, inciso B para Y igual a 1, inciso C para Y igual a 1.50, o sea, el tirante. Entonces tenemos nuestro caudal, 1500 litros sobre segundo. Tenemos la base, 4.5 metros. El talud Z o M igual a 1. El caudal lo voy a transformar en metros sobre segundo. Sería 1.5 metros cúbicos sobre segundo. Y tengo que calcular la energía. Y por ende el número de Frost para saber qué tipo de flujo es. En el inciso A, para una altura de Y0 igual a 0.5, calculo el área, una sección trapezoidal, B más ZY por Y, dándome un área de 2.5 metros cuadrados. La velocidad, por lo tanto, caudal sobre área será igual a 0.6 metros sobre segundo. Teniendo el valor de la velocidad y el tirante, puedo calcular la energía en ese punto. Y es igual a la velocidad al cuadrado, energía es igual a Y, que es el tirante, más la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. La energía en el punto 1 me da un valor de 0.5138. El número de Frost para ese punto es igual, como es trapezoidal, ya no utilizo velocidad sobre raíz cuadrada de G por Y, sino de la gravedad por la profundidad hidráulica D. Y la profundidad hidráulica D, ¿a qué es igual?
al área sobre B más 2ZY, que es el espejo de agua, ¿no? Entonces nuestra área, 2.5 metros sobre el espejo de agua, me da un valor de la profundidad hidráulica de 0.45. Recién reemplazo en la ecuación del número de Freud, 0.6 la velocidad del inciso A sobre raíz cuadrada de 9.8 por la profundidad hidráulica. Me da dándome un valor del número de Freud de 0.28, como es menor a 1, es un flujo subcrítico. El mismo procedimiento se hace para todos los puntos, para el punto del inciso B y para el punto del inciso C. Esto lo tendrían que haber hecho ustedes, pero por el tema del tiempo es que se lo estoy mostrando. Entonces, como pueden observar, para el inciso B, es el mismo procedimiento. Calculo el área, velocidad, energía específica, profundidad hidráulica, 0.84, número de Freud. En este caso, el flujo, de igual forma, me da un flujo subcrítico, menor a 1. Para un tirante de 1.5, también, área, velocidad, energía específica, profundidad hidráulica, número de Freud. Dándome un flujo también subcrítico. Ya, bastante sencillito, pero también puede haber un ejercicio de ese tipo en el examen. Ahora sí vamos a entrar a este ejercicio de aquí, donde vamos a calcular utilizando la fórmula de Francis para este ejercicio que tiene doble actuación: vertedero y orificio o compuerta, se lo denomina, ¿ya? En este caso, en este tipo de ejercicio actúan dos tipos de descargas. Una descarga por ese vertedero perfil tipo Krieger y una descarga por las compuertas. Entonces, en un río, bueno, de una sección aproximadamente rectangular, tiene un ancho de solera de 5 metros. Se desea derivar un caudal de 2 metros cúbicos sobre segundo. Se desea para el riego. Para esto se construye una presa de derivación y una batería de 2 compuertas, como se va a mostrar en la figura. Me pide determinar el caudal del río considerando una descarga libre de la sección. Entonces, vista de perfil, esta presita de derivación, aquí, vemos que tiene una altura de vertedero y un caudal de vertedero, U sub B y H sub B. La presa mide 2 metros de alto. También tenemos
tenemos en este caso de la presa. Y tenemos nuestra altura para las compuertas, perdón, de H, 0.25, ¿no? En el centro de gravedad. Entonces vamos a ir por la solución. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que el caudal derivado de las dos compuertas es 2 metros cúbicos sobre segundo. ¿Ya? Porque aquí me dicen, ¿no? Se desea derivar 2 metros cúbicos sobre segundo. Cada orificio, por lo tanto, o cada compuerta deriva o descarga 1 metro cúbico sobre segundo. Lo vamos a tomar como orificios. Por eso es que indica Q sub O, 1 metro cúbico sobre segundo. Y tenemos una longitud que es el ancho del canal de 5 metros. En este caso es el ancho de la solera del río de una sección rectangular. Vamos a ir por paso. Entonces, vamos a primero calcular el cálculo de H, que es la altura H que viene desde el espejo de agua, o sea, el nivel de superior de agua hasta el centro de gravedad del orificio rectangular. Entonces, de la ecuación de orificio para paredes delgadas con descarga libre, se tiene la siguiente ecuación. Caudal del orificio igual a un coeficiente de descarga por 2 por la gravedad por H. Esto, aunque no se los mostré en las diapositivas, lo tienen también, o lo van a tener en su PDF de teoría, ¿ya? Al igual que les mostré para vertederos, varía, depende de si es pared delgada, si es pared gruesa, si es descarga libre, si es descarga ahogada, etc. Tiene la misma clasificación. Entonces, el caudal del orificio de 1 es igual a 1, igual al coeficiente de descarga. Ya hemos dicho que podemos tomarlo 0.6, igual en este caso para orificio 0.6 por el área. El área es 0.5 por 0.5, dándome un área de 0.25 metros cuadrados. Por raíz cuadrada de 2 por la gravedad sería 19.62 y H, que es el valor que no conozco. Desde el límite, desde la superficie del agua hasta el centro de gravedad del orificio. Por lo tanto, despejando la carga H, obtengo que es igual a 2.2653 metros. Hasta ahí ya tengo ese valor de H. Ahora tengo que calcular el otro valor, que sería H sub B, que como hemos visto en las diapositivas sería la altura de carga del vertedero. Por lo tanto, por relación de alturas puedo calcular que H más 0.25 más 0.3 es igual a 2 más H sub B. De esa forma, como yo ya encontré esa altura de carga H del orificio, 2.26 más 0.25, que es la alturita que me da en el ejercicio, más 0.30, que es la altura que tiene el orificio en relación al fondo, va a ser igual a mi altura de carga H sub B más 2 metros que mide la obra de toma. Por lo tanto, H sub B, que es la altura de carga del vertedero, va a ser igual a 0.8153 metros. Esta H sub B me va a servir para poder calcular el caudal del vertedero. Con las fórmulas prácticas de Francis, el caudal del vertedero va a ser igual a 2 veces la longitud, o sea, el ancho de la cresta, por la altura de carga del vertedero elevado a la 3 medios. Este tipo de presitas se denominan perfiles Krieger, por eso es que lo pueden ver ahí, perfil Krieger. Entonces la fórmula de Francis para un perfil Krieger es 2 veces la longitud de la cresta por H por 3, elevado a la 3 medios.
Reemplazando los valores, porque sé que la longitud de la cresta, como no tiene contracciones, no me muestra un corte en el cual se vean contracciones, por lo tanto asumo que no tienen contracciones. El ancho del canal, por lo tanto, 2 por L, la longitud de la cresta, por H, que es la altura encontrada del vertedero, la altura de carga del vertedero, 0.8153 elevado a la 3 media. Me da un valor del caudal del vertedero de 7.3617. Luego tenemos que ver el caudal del río total. El caudal del río va a ser igual a 2 veces lo que descarga el orificio más lo que descarga el vertedero. Entonces, 2 por 1 o 2 por 1 más lo que descarga el vertedero, dándome un valor de 9.3617. Eso es lo que descarga el río. Eso es lo que me está pidiendo, determinar el caudal del río. ¿Entiende ese ejercicio? ¿Alguna consulta? ¿Qué tal el ejercicio? ¿Cómo les pareció? A ver, relajémonos un poquito para luego hacer el otro. ¿Algún comentario que tengan? ¿Alguna duda? Pregunten porque ya son ejercicios que pueden entrar en su examen. ¿Alguna consulta? No ponga mi grilito. Cri, cri. Cuéntenme, vamos a hacer esa práctica de laboratorio. No me dijeron el día, la hora. Vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. En todo caso, si es que no lo vamos
a realizar ese laboratorio. No sé si no pudieron ponerse de acuerdo para poder asistir o bueno, también hay algunas complicaciones en cuanto al tema de bioseguridad o algo. Entonces, les voy a pasar el documento del cual son sus laboratorios y ven ustedes cómo hacerlo, ¿no? Vamos a ir al siguiente ejercicio. Este ejercicio también es de vertederos y mezclado con un orificio, ¿ya? Como les decía, usualmente los ejercicios de vertederos, los más complicaditos son estos, que están mezclados tanto vertedero con orificio y con depósitos. Y uno sencillo fuera solamente calcular el caudal de descarga mediante la ecuación, la fórmula de un depósito y ya, una forma, ¿no? Ese sería el más sencillo de un vertedero. Pero estos ya son un poquito más elaborados, en donde tenemos ciertas situaciones que como ingenieros tendríamos que poder resolver. Este es un sistema de tanques con vertedero. Mira. Los tanques de la figura están comunicados en el tanque B y tiene un diámetro o un ancho diámetro D, que sería un orificio. En este caso me indica que es un orificio de pared delgada. Ya me da cuánto es el coeficiente de descarga, 0.60. En caso que no me diera, podría yo también asumir 0.60, ¿no? Que está entre el rango de 0.55 y 0.65. Me dice que el diámetro de ese orificio es de 0.30 centímetros. Y descarga a través de dos vertederos. Tenemos un vertedero A y un vertedero B, de longitud de cresta 0.80 metros, que es igual a la longitud del tanque. Con esto ya me indica que no tengo contracciones. Por lo tanto, la longitud de la cresta es igual a B. L es igual a B. Ahora dice, si los tanques, nuestro sistema de tanques interconectados, ambos tienen una descarga a través de vertederos, tanto en el depósito B como en el depósito A. Este tanque o este sistema de tanques es alimentado con una bomba con un caudal de 0.5 metros cúbicos. Entonces, de un depósito superficial, o sea, a los tanques elevados, se alimentan mediante una bomba. Si ahora me pide determinar los caudales que van a tener los vertederos, o sea, con qué caudal se va a producir las descargas. Caudal A y caudal B, que sería el caudal o el caudal, la cantidad de flujo que descarga cada vertedero de cada depósito. Vamos a ir a nuestra solución. Los únicos tres datos que tengo son los que están resaltados de amarillo, aparte de la figura. El coeficiente de descarga, el diámetro del orificio, 0.30, la longitud de la cresta, perdón, lo resulta 0.80 metros, y el caudal de 0.5 metros cúbicos sobre segundo, por lo cual son alimentados los dos tanques. Voy a empezar por el orificio, ¿ya? Para saber cuánto caudal pasa a través de ese orificio, para poder determinar la sumatoria de los caudales. El cálculo del área del orificio, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, el diámetro 0.30, el área igual a 0,0707 metros cuadrados. Relación de caudales total, o sea, mi caudal total va a ser igual al caudal A más el caudal B, los dos caudales de descarga.
Nuevamente voy a tomar la ecuación práctica de Francis, la cual me indica que el caudal en el vertedero A es igual a 1.84 por 0.8 de la altura en A elevado a la 3 medios, y el caudal en B es igual a 1.84 por 0.8 de la altura en B elevado a la 3 medios. Por lo tanto, de esta ecuación tengo un caudal A y un caudal B en función de H. Todavía no tengo cuál es el valor de H sub A y H sub B. ¿Qué es H sub A? La altura de carga para poder, o la altura de flujo, o la altura de descarga del vertedero A. Y H sub B sería la altura de descarga del vertedero B o del depósito B. Lo único que me dan son una diferencia o una alturita de 0.10 según el gráfico. Voy a sustituir caudal A y caudal B en la ecuación de sumatoria de caudales, caudal total. Por lo tanto, el caudal total, que son los 0.5 metros cúbicos sobre segundo, ese es mi caudal total. La sumatoria de Q sub A más Q sub B me daría igual a 0.5. De esa forma tengo una ecuación que tiene dos incógnitas, H sub A y H sub B. ¿Qué es lo que tengo que ir encontrando? Tengo que encontrar el valor de H sub A y el valor de H sub B para satisfacer ese sistema. Voy a ir, por lo tanto, al orificio. Necesito calcular el caudal del orificio, o sea, qué cantidad de agua se va del depósito A al depósito B, porque me influye en ambas descargas. Entonces el caudal del orificio va a ser igual a 0.60, que es el coeficiente de descarga, por el área del orificio, por raíz cuadrada de 2, por la gravedad, por un diferencial de H. ¿Cuál es ese diferencial de H? Aquí lo vemos al diferencial de H. ¿Bien? El caudal del orificio va a estar en función de ese diferencial. Ahora tengo el diferencial por encontrar. Vamos a seguir haciendo subrelaciones. El caudal del vertedero B va a ser igual al caudal que pasa a través del orificio. El gráfico, este caudal B va a ser igual al caudal que pasa a través del orificio. O sea, el caudal que pasa a través del orificio se va a descargar en ese vertedero. Por lo tanto, igualo la ecuación. Caudal del orificio en el punto B, 1.4720 por H sub B, igual al caudal del orificio, 0.1879 por raíz cuadrada diferencial de H. De esta ecuación podré despejar H sub B, pero también va a estar en función de una altura, un diferencial de altura delta H. Ahora voy a ir a las relaciones de alturas porque todo está en función de mis alturas. Voy a relacionar la altura HA, HB y el delta H. De acuerdo a la figura. De acuerdo a la figura tengo que 0.10 más H sub A es igual al H sub B más el diferencial de H. Voy a despejar H sub A para poder reemplazar en mi ecuación. Fíjense que H sub A está en función de H sub B y un diferencial de H. Si se dan cuenta, anteriormente hemos sacado que HB es igual a 0.2535 diferencial de H. Entonces ya voy a tener todo en función de una sola variable. H sub A es igual a 0.2535 delta H elevado a la 1/3 más delta H, que es de H sub A,
menos 0.10. Este término 0.2535 es h sub b. Ahora ya tengo todo en función de delta h. Tengo que ir a sustituir toda la ecuación en función de delta h. ¿A dónde voy a sustituir? A la ecuación general que encontré hace rato, a la 6.37. 1.472 del h sub a. ¿A qué era igual h sub a? 0.2535 delta h elevado a la 1/3 más delta h menos 0.1. Todo eso elevado a 3 medios. Más 1.472 del h sub b. Pero todo este término de 1.47 h sub b era igual a ¿qué? A caudal del orificio, igual a 0.1879 delta h, raíz cuadrada de delta h. Y eso lo igualamos a 0.5. En función de delta h vamos a encontrar esa diferencial de altura mediante tanteo, dándonos un valor de delta h de 0.337. Con 0.337 de altura se cumple que el caudal va a ser igual a 0.5, ¿no? En función del caudal de nuestra ecuación. ¿Qué sigue después de eso? Ya tengo el valor de delta h. Voy a calcular, ya desglosar todas mis variables, ¿no? Porque lo inicial que necesitaba encontrar era esa delta h. Cálculo de h sub a y h sub b. Ya lo tengo los valores aquí. H sub a, 0.2535 delta h más delta h menos 0.1. Entonces h sub a me da un valor de 0.4134. Voy a sustituir h sub b, o en h sub b era igual a 0.2535 delta h. Lo sustituyo. Me da un valor de 0.1764 metros. Con las dos alturas HA y HB recién puedo calcular mi caudal A y mi caudal B en función de sus ecuaciones, que nos salió de Franci. Caudal A y caudal B. Por lo tanto, tengo un caudal en el depósito A, o el caudal de descarga, de 0.3413 metros cúbicos sobre segundo. Y en el inciso B, o en el caudal B, perdón, que sería el depósito B, caudal de descarga, de 0,1091 metros cúbicos sobre segundo. Si quiero verificar la sumatoria de esos dos caudales, me tiene que dar 0.5, conforme a el caudal que va a alimentar la bomba. Entonces el valor aproximado a 0.5, que es el caudal de da un error o discrepancia de 0.004, que es por los redondeos que se ha ido realizando. Por lo tanto, podemos determinar que el caudal A es igual a 0.39 y el caudal B 0.1091. Ambos me suman los 0.5 metros cúbicos que alimentan la bomba a ambos depósitos. De esa forma se llegó a concluir el ejercicio. ¿Alguna consulta sobre este ejercicio? ¿Qué parte no entendieron? Dije por qué el caudal A y B es igual al caudal total que entra. El caudal que alimenta la bomba es continuo. Entonces, a medida que va alimentando el caudal de entrada, 0.5 metros cúbicos, llega al límite de ambos depósitos y se va a ir descargando. Entonces, todo lo que está aquí, en la capacidad del depósito, no sabemos cuánto es la capacidad. Entonces, tenemos que presumir que lo avanzaron en hidráulica 1 por diferencia por los flujos, ¿no ve? Arquímedes, si no me equivoco.
tengo que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. ¿Se acuerdan? Sí, sí. A ver, entonces la misma característica o el mismo criterio utilizamos en los depósitos. Tengo un caudal de entrada y el mismo caudal de entrada debería salir en ambos depósitos. Si fuera uno solo, podría determinar que este caudal es el mismo que este, ¿no? Pero tengo el orificio, entonces por aquí también hay una descarga. Pero son distintos depósitos, son dos depósitos y un orificio. Entonces, el caudal A que se descarga más el caudal B que se descarga, sí o sí me tendrían que dar el valor del caudal que los alimenta para que este sistema sea continuo. Póngale en el caso que el caudal B no fuera el mismo o fuera menos que el caudal A. O sea que 0.5 alimenta, aquí va a salir 0.3 y aquí va a salir 0.3. Entonces, lo que alimenta no va a satisfacer, o sea, nunca va a haber este rebalse, porque el caudal de descarga es mayor que el caudal que lo alimenta. Entonces, tal vez nunca vaya a existir este vertedero, va a llegar hasta aquí. Va a descargar una vez, va a ir rebalsando, hasta llegar, va a una descarga. O sea, no va a ser continuo, no va a ser un sistema continuo. En las Inge, presas, por ejemplo, llega hasta un cierto límite en el cual se lo regula, por si acaso, no llega a un límite de regulación y se abren las compuertas automáticamente, descarga, baja, luego otra vez llega a ese límite, descarga, baja. Hay veces en las que funciona así como este tipo, donde usualmente siempre paran abiertas cuando es época de lluvia. Si no, se rebalsaría demasiado. Dígame. Inge, ¿y cómo es que el caudal del orificio tiene relación con la diferencia, con el delta H? Eso no le entendí. ¿Cómo es que ese delta H se relaciona con el caudal del orificio? Ya, eso tendría que estar en la parte teórica. Ahorita le voy a buscar la ecuación general de orificio, que es lo que no hemos visto. Ya, a ver, aquí vemos orificio. Tenemos nuestro orificio. No varía mucho su designación, pero sí tenemos una altura desde el centro del orificio hasta el límite. En el caso del ejercicio, tenemos la altura el diámetro del orificio. Y según la teoría tendríamos que sumar esta altura H más altura B más hasta el centro, ¿no? Pero para evitar eso, como tienen distintas longitudes de paredes en ambos depósitos, tomo como una descarga libre o una altura libre después de la descarga del caudal del vertedero B. Ahorita vamos a ver un poco más aquí. Aquí son los distintos tipos de paredes, pared gruesa, delgada, tipo tubo y acá. Así. Entonces, la H en este caso lo estoy tomando como diferencial de H en el ejercicio.
porque ya tengo una descarga aquí que es H sub B. Entonces, como que esta diferencial de H venga a ser el mismo desde el centro de gravedad hasta donde se inicia la descarga. Necesito una altura para poder determinar mi caudal del orificio. .60 por área por raíz cuadrada de 2G. Aquí. El caudal igual al coeficiente de descarga por el área del orificio por raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura h. Simplemente tomo en cuenta esa diferencial de h para tener relacionadas las dos alturas de descarga que ya voy a tomar en cuenta en los caudales del vertedero. ¿Ya? Todas estas tablas que les muestro son para calcular los coeficientes de descarga. Esta llegaría a ser orificios con carga constante. El coeficiente de descarga por el área del círculo o del orificio, perdón, por raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, que sería la carga del orificio. La carga del orificio desde la superficie del agua hasta el centro del orificio. Ahora en nuestro ejercicio, como le decía, tendríamos que haber tomado desde H sub B hasta el centro de gravedad, ¿no es cierto? Para no teníamos H sub B y esta altura, para hacer nuestros diferenciales de altura y poder encontrar estas dos alturas, es que he tomado en cuenta el diferencial de H, tomando en cuenta que la superficie del agua para el orificio sería esa línea segmentada. Y tendríamos que encontrar el valor hasta el centro de gravedad del orificio, que tendría que ser igual a H sub B más delta H. Y como H sub B lo voy a encontrar en el vertedero, entonces directamente voy a tomar en cuenta delta H. O sea, es un diferencial de altura que bien puede ser igual desde la superficie del agua hasta el centro del orificio. No sé si me dejé entender. Sí, sí. ¿Algo? Pero es básicamente para poder facilitarme los cálculos. La teoría me dice que el H, que es para calcular el caudal de un orificio, es desde la superficie del agua hasta el centro de gravedad del orificio, ¿no? Y esta delta H es un diferencial de altura
que puede ser el mismo que exista desde el centro de la hasta la línea segmentada, que sería mi superficie de agua. Si es que no hubiera vertedero, la línea segmentada es mi superficie de agua para el orificio. Entonces, por ese motivo que se determinó en que para determinar el caudal del orificio sea el delta H. Vamos a seguir viendo aquí. Serían orificios con carga constante. Ya. Este sería el diagrama para los orificios con carga constante. Ya luego hay orificios con carga variable, con descarga libre, que sería este de acá, y este es el tema, ¿no? Que le decía con descarga sumergida. Aquí lo va a entender mejor. Cuando es sumergido, entonces tomamos ese diferencial de H entre ambos niveles. Ahí sí, creo que con esa figura me va a entender mejor. Tomamos un diferencial de altura entre el nivel A y entre el nivel B. Se me estaba yendo el sumergido. Aquí está. Entonces, para orificios con carga sumergida, este de aquí son orificios con descarga constante, normales. Orificios con descarga variable, orificios con descarga libre, y el que teníamos en el ejemplo eran orificios con descarga sumergida. Por eso tomamos en cuenta el diferencial de H. Ahora sí creo que se entendió mejor, ¿cierto? Sí, sí. Es por el tipo de orificio que tenemos. Como le decía, podríamos tomar en cuenta la H total, por ejemplo, desde el depósito 1, o el diferencial de H entre las dos alturas. Entonces, ¿no? Diferencial de H. H es la diferencia de carga de ambos lados del orificio. Y aquí es donde tenemos eso del caudal. Caudal 1 más caudal 2. En este caso, aquí había un depósito y se producía una descarga y otra descarga a este lado. En el caso de las compuertas, lo que vamos a ver es cuando haya una compuerta, como en el ejercicio que les mostraba, tendríamos un tirante 1 en la compuerta y luego el tirante 2 y 3 en la cual se produce el resalto hidráulico. ¿Ya? Ese es el ejemplo que más se tiene. Y estos ya son los vertederos que habíamos visto, ¿no? No sé si tienen alguna consulta más. Les voy a pasar ese PDF. ¿Qué consulta más tuvieran?
Entonces lo que me queda pasarles para no cansarlos más hoy es laboratorio para que ustedes vean cómo realizarlos si no se ponen de acuerdo en asistir a la EMI para poder hacerlo juntos. Y bueno, les voy a pasar la diapositiva, el texto, los ejercicios del examen son muy parecidos a los que hemos hecho hoy. Los ejemplos que les mostré no son ejemplos sencillos, excepto el de energía específica, excepto este. Y bueno, para no lanzarlos hoy, vamos a dejarlo así. El día viernes vamos a practicar más ejercicios que van a entrar a su examen, ¿no? De resalto hidráulico. Hicimos resalto para sección trapezoidal. A ver, ¿qué más nos falta? Puntos con porcentaje. Este nos faltaría hacer. Cuando es por una caída. Tenemos un caudal inicial, el punto 1 del resalto, el punto 2 del resalto y nos pide calcular la pendiente después del resalto hidráulico con coeficiente de Mann. Este tendríamos que hacer. ¿Desean que les explique ese hoy o el día viernes?
Si no tienen ninguna consulta, bueno, lo vamos a dejar por hoy. Queda ver este ejercicio y otro más que les voy a explicar el día viernes, ya con pie a su examen final. No se olviden que el examen final es energía específica, flujo crítico, resalto hidráulico y vertederos y compuerta. ¿Cómo van a ser los ejercicios? Pues como los hice hoy en clase. El ejercicio de energía específica pueden ser así, en el que ustedes tengan que calcular energía específica y el tipo de régimen. El de flujo crítico, calcule el tirante crítico o la pendiente crítica, parecido a los que son de flujo uniforme. En el caso de compuertas, vertederos, ya les dije, los más complicados son los que les he tratado de explicar hoy, en el cual tenemos los mixtos, que son compuertas con vertedero, depósito en el que tenemos un orificio sumergido con vertedero. De término medio para lo que es compuerta con resalto hidráulico. La anterior clase habíamos hecho un ejercicio de resalto hidráulico de una sección trapezoidal normal, en el que se me pide, por ejemplo, aquí calcular el resalto hidráulico sabiendo que la sección es trapezoidal. Y lo que nos faltaría realizar en la siguiente clase, el día viernes, sería un ejercicio más o menos de este estilo, en la cual tengo una caída de agua, una diferencial de alturas y la que se me pide determinar el resalto hidráulico que se produce por esa caída. Entonces este es un canal, perfil longitudinal del canal, en el cual tiene una caída o una caída en las elevaciones, un desnivel brusco en un tiempo, en un espacio corto, o sea, a distancia corta. Por lo tanto, con flujo supercrítico y necesito generar el resalto hidráulico para que el flujo continúe en el canal con un flujo subcrítico, ¿no? Este caso es un poco más real. Se produce ya sea por una contracción, un desnivel corto, o también por ahí estas pequeñas han podido observar, son pequeñas graditas que se encuentran en el canal que pueden parecer imperceptibles, pero que se viene a generar. Tengo un caudal y una cierta velocidad y necesito disipar esa energía. Imaginan que en la lluvia fuerte caiga, no se produzca este tipo de fenómeno, donde se produce ese resalto hidráulico o caiga de manera brusca, se puede hacer una socavación, ¿no? Por lo tanto, en estas zonas usualmente se hacen los colchones disipadores de energía para poder hacer realizar este tipo de fenómeno de resalto hidráulico. El número coeficiente de Manning es 0,014, ¿no? Y acá tenemos los de tengo una en 0,8. Entonces este ejercicio lo vamos a hacer en la siguiente clase y voy a buscarles otro ejercicio que también sea un poco completo. Bueno,
la longitud del resalto en base a la longitud del resalto. La siguiente clase nos da para hacer 2 ejercicios o hasta 3, dependiendo. No, escoger bien los ejercicios para poder explicarles. Eso sería, jóvenes. Les voy a subir sus prácticos. Tienen una semana para hacerlo. Ya les di uno de ellos y solamente faltaría uno y su laboratorio. ¿Hasta cuándo le podemos confirmar el laboratorio? Bueno, por mí no hay problema. Tengo hasta el día hasta inclusive después del examen, digamos. Depende de ustedes, que me avisen con tiempo cuántas personas van a ir para yo hablar con el ingeniero Roberto para que lo prepare el laboratorio, y no es más de 1 hora, 2 horas máximo. Ya, gracias. Entonces, los que quieran hacerlo me avisan para coordinar un día antes, me dicen para ver también, o con tiempo por favor, para ver el espacio en el laboratorio, y que el ingeniero Roberto también me coordine esa parte del espacio. Usualmente en las mañanas creo que hay más tiempo. Pero eso depende de ustedes, si lo van a querer realizar, o simplemente les voy a dar su laboratorio para que ustedes vean cómo hacerlo. Entonces nos vemos el día viernes. Me avisan lo del laboratorio si van a hacerlo.